sea que está más lento que... ¿Ven algo? No ven nada. Todavía no, doctor. No, doctor. ¿Ah? No, doctor. No, Nada, doctor, ¿no? todavía. Sí, pues no quiere entrar. No, ahora ya aparece. Ahora sí, entré. Est- Está cargando, doctor. Sí, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Disculpen la tardanza por este tecnicismo en que estoy con 10 minutos de retraso. Bueno, yo soy el doctor Wong, voy a estudiar con ustedes, voy a trabajar con ustedes el capítulo de fisiología de la respiración. Voy a dictar este lunes, martes y el próximo lunes y tal vez martes. Tal vez martes, ¿no? Muy bien, vamos a empezar aquí haciéndonos esta pregunta, ¿no? Estamos en un servicio de emergencia, por ejemplo, viene la enfermera o viene alguien y nos dice el paciente no respira. Esta persona que ha percibido que el paciente no respira, Yair, ¿qué crees que ha visto? Que no hay proceso ventilatorio ni tampoco con hematosis. ¿No hay qué? ¿Repite? No hay el proceso ventilatorio y por No lo hay tanto no hay hematosis. proceso, no hay hematosis, ¿no? ¿Será eso? A ver, otro voluntario. Mm. Bueno, cuando el paciente dice, alguien dice no respira, en realidad es lo que se percibe es que no tiene movimientos respiratorios, que no ventila, tal vez es el término más técnico, ¿no? Pero si usted ve que un paciente no mueve el tórax, generalmente podría afirmar eso, ¿no? ¿Y qué es respirar, no? Es la realización de movimientos torácicos de ingreso y salida de aire, ¿no? Eso es respirar, movimientos torácicos de ingreso y salida de aire. ¿Y para qué respiramos, no? Muy importante, ¿para qué respiramos? Creo que una de las primeras respuestas puede ser, ¿dónde se usa el oxígeno que ingresa por los pulmones y que se transporta a la sangre? ¿Y dónde se produce el dióxido de carbono? Todo esto es referido a la célula. O sea, ¿para qué respiramos? Para las células. ¿Dónde se usa el oxígeno? En la célula. ¿Dónde se produce el dióxido de carbono? En las células. ¿No? Ese es el objetivo de todo, del proceso de respiración. El objetivo, como ya ustedes están deduciendo, es proporcionar oxígeno y retirar el dióxido de carbono o el CO2, ¿no? En este esquemita nosotros vemos una célula cualquiera del organismo que va a cumplir una función, ¿no? Cumple una función. Pero para cumplir esta función necesita muchos insumos.
energéticos, sustratos, etcétera, pero en lo que a nosotros nos interesa es que necesita oxígeno. La mayoría de nuestras células son aerobias, ¿no? O sea que necesitan oxígeno para funcionar. Entonces, esta célula para cumplir esta función necesita de toda esta fuente. Y una vez cumplida la función va a emitir desechos, ¿no? Desechos, porque no los utiliza. No los utiliza. Y los desechos podemos dividirlo en dos grandes grupos. Un desecho volátil, que viene a ser el CO2 y que se elimina por un pulmón, y desechos no volátiles que se eliminan por el riñón o por el aparato digestivo. Como está aquí el tubo digestivo. Y también dentro de este grupo podemos decir sustancias que están en exceso, ¿no? En exceso. Por ejemplo, puedes tomar agua en demasía, ¿no? La moda esta de tener un frasco de agua en la mochila y estar tomando agua cada rato, pues es innecesario. Entonces, eso es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estudiamos en fisiología de la respiración? Vamos a ver cómo entra este oxígeno y cómo sale este CO2. Eso es lo que vamos a hacer. Y para eso nos vamos a valer de lo que yo he puesto aquí del sistema respiratorio. Y el sistema respiratorio no me estoy ciñendo solamente al aparato respiratorio que ustedes anatómicamente conocen, sino a una serie de elementos que todos contribuyen a lo que decíamos, a que las células reciban oxígeno y descarguen su CO2. Entonces vamos a utilizar todos estos elementos, la atmósfera, distribución, respiración, etcétera, que lo vamos a ir desarrollando en estos días. ¿Qué cosa es la atmósfera? La atmósfera, como está escrita ahí, viene a ser la capa gaseosa que rodea la Tierra, ¿no? La capa gaseosa. Miren que tiene una buena altura, más de 300 kilómetros de altura, ¿no? Entonces, miren la capa que rodea la Tierra, alcanza, dice, hasta 10.000 kilómetros. Casi la totalidad del aire, un 95%, se encuentra a menos de 30 kilómetros de altura, ¿no? 30 kilómetros de altura, estamos por acá nomás, por la mitad, ¿no? A la mitad de la estratosfera, hasta ahí hay un 95% del aire, ¿no? Más de la mitad de su masa se concentra en los primeros 6 kilómetros, o sea, 6.000 metros, y la masa atmosférica es toda esta cantidad, ¿no? 6.000 kilómetros, mire, 6.000 metros de altura, más o menos estamos por altura del Huascarán, más o menos por ahí. Las montañas del Himalaya están más altas, ¿no? Entonces, 6.000, 7.000 y tanto, me parece que están. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la atmósfera? La capa de ozono absorbe una gran parte de la radiación solar ultravioleta, ¿no? Siempre decimos eso, que nuestra atmósfera y el ozono fundamentalmente es el que nos protege. Pero nosotros, el ser humano, como perfecto depredador, está destruyendo su capa de ozono. Reduce las temperaturas de entre el día y la noche, ¿no? Y también actúa como un escudo protector contra los meteoritos. Tres importantes funciones que tenemos de la atmósfera. ¿Cuál es el componente de la atmósfera? El aire. El aire. ¿Y qué es el aire? Ahí está, una mezcla de gases. Y entonces en esta mezcla de gases lo que nosotros estamos viendo acá es esto que están de letra más clara, son los fundamentales, lo que nos interesa ahora en fisiología de la respiración. Y después tenemos otros gases, los gases nobles, que se saben que son de muy pequeña cantidad, son muy escasos. Ozono e hidrógeno en los estratos y los contaminantes, ¿no? Que también lo vamos a revisar. Los contaminantes, pues depende de donde vivamos, ¿no? Si nosotros viviéramos en una zona agrícola, en el campo, menos contaminantes, pero pues Lima,
una de las ciudades más contaminadas del mundo, ¿no? Entonces decía que nos interesa a nosotros estos 4 primeros, ¿no? El anhídrido carbónico con fines prácticos, o sea, en esta pequeña cantidad en la atmósfera, 0.03 a 0.04, pero con fines prácticos podríamos decir que no hay CO2, cero. El oxígeno, estemos a cualquier altura, es más o menos, es 20.93, es lo medido. Pero podemos nosotros simplificarlo como 20%, 21%, un quinto. O sea, el aire que nos rodea, un quinto es atmósfera. Un quinto es atmósfera, 20%. El vapor de agua en la atmósfera es variable de acuerdo al clima. Siempre hemos dicho, Lima es un clima muy húmedo. ¿Cuánto significa húmedo? Como vamos a repasar dentro de un momento, de repente 95, 96% de humedad relativa. En cambio, en la sierra el clima es más seco. ¿Cuánto es más seco? De repente 45, 50%. ¿No? Y hay desiertos, hay zonas en el mundo tan secas como el desierto de Atacama en Chile, donde la humedad relativa es solamente 2 a 3%. Ya vamos a ver dentro de un momentito qué significa humedad relativa. Y el nitrógeno es el que rellena, pues el más abundante. Es el que complementa toda la masa esta, ¿no? Aquí tenemos uno de los componentes, vapor de agua, que habíamos hablado hace un momento. Entonces, leyendo lo que dice aquí, las moléculas de la superficie de agua continuamente escapan a la fase gaseosa. La fuerza con lo que le hace se llama presión del vapor de agua. Depende directamente de la temperatura. Miren ustedes. Y esa experiencia la tenemos todos, ¿no? Ahora, por ejemplo, colgamos una ropa para que seque, de repente, pues demora unos 2, 3, 4 días, depende del grosor de la ropa. En cambio, en verano, donde la temperatura sube mucho más, ¿no? Ahora estaremos a ¿cuántos grados? 14, 15, y en verano que podemos llegar a 28, 29, se seca más rápido. Te cuelga una ropa y de repente a las 3, 4, 5 horas ya está seca. Entonces, la presión del vapor de agua depende directamente de la temperatura. Entonces, miren ustedes, si en este momento la temperatura fuera 20 grados, la presión del vapor de agua es 17.5 milímetros de mercurio. A 37 grados centígrados, por ejemplo, dentro de nuestros alvéolos, imagínense ustedes de que la habitación donde están ustedes en este momento es un alvéolo pulmonar. Ese alvéolo pulmonar está a 37 grados centígrados. ¿Cuál es la presión del vapor de agua? 47 milímetros de mercurio. 47 milímetros. En nuestros alvéolos, ¿no? A ver, vamos a ver qué sigue. Aquí viene este concepto de humedad relativa. Y es lo que hemos visto, se lee en los periódicos o en los anuncios meteorológicos, por ejemplo, dicen, no, Lima, 14 grados, humedad relativa 95%. En verano, 23 grados, humedad relativa 84 grados, 84%. ¿Qué es humedad relativa? Y ahí está la definición. La humedad relativa se refiere al porcentaje de la presión parcial de agua que se está ejerciendo en determinado momento. Vamos a suponer que estamos en este momento a 20 grados centígrados y el noticiario nos dice que la humedad es 95%. Quiere decir que de los 17.5 que debería estarse ejerciendo, solamente se ejerce 16.6, o sea, un montón.
Y si la humedad relativa fuera 60%, solamente se está ejerciendo 10.5. Espero que esté claro. Vamos a suponer que va a ser el desierto de Atacama, donde aquí sea, vamos poniendo pues 1%. O sea, la presión de agua en la atmósfera en ese sitio pues será mínimo. Habrá que calcular pues también 1, 2 milímetros de presión, o sea, el clima bien seco, ¿no? Bien seco. Entonces ese es el concepto de humedad relativa. Si estuviéramos a una temperatura completamente al 100%, sería todo el vapor de agua a esa presión estaría completo, 17.5. Pero como nunca es 100%, siempre es un poquito menos, entonces aquí tenemos, para que ustedes tengan una idea de lo que significa humedad relativa. O sea, si Lima dice 95%, o sea, como dije hace un momento, pues es casi 100%, ¿no? El vapor de agua es bastante. Completando el ciclo, nosotros los mamíferos, los animales, el reino animal, incluyéndonos el hombre, nosotros somos consumidores de oxígeno y productores de CO2. Consumimos oxígeno y producimos CO2. La naturaleza contrarresta este fenómeno con lo que sucede en las plantas de hojas verdes, fundamentalmente, el denominado fenómeno de fotosíntesis. ¿En qué consiste la fotosíntesis? En que el CO2 ambiental, ¿no? CO2 ambiental, más la energía solar y el agua que absorbe, lo que va a formar es materia orgánica para la planta. Las plantas crecen, ¿no? Las plantas crecen, materia orgánica, y desprenden oxígeno. Lo contrario. O sea, como vuelvo a repetir, mientras nosotros los animales somos consumidores de oxígeno y productores de CO2, las plantas es al revés. Son consumidores de CO2 y productores de oxígeno. Y aquí estamos hablando de contaminantes. Tal vez el único contaminante que ha existido desde hace muchos años, desde la formación de la Tierra, sea un volcán. Y que hasta ahora hay volcanes pues, ¿no? que están funcionando. Pero todo esto es obra del hombre, obra de nosotros, ¿no? Entonces, en estas circunstancias tenemos pues al mundo así, ¿no? Por los contaminantes. Aquí decíamos el aire y los contaminantes. ¿Sí? Las grandes ciudades como puede ser Lima, tiene 150.000 partes por centímetro cúbico. Tal vez las zonas menos contaminadas sería estar en alta mar, 1000 centímetros, 1000 partículas por centímetro cúbico. Y a 2000 metros sobre el nivel del mar, aquí debe ser una M, disculpen, una M, me he equivocado, ¿no? Sobre el nivel del mar, entonces debe ser eso, ¿no? ¿Y qué compuestos son los que contaminan? Miren, todo eso tenemos. Dióxido de azufre, el mismo anhídrido carbónico pues, que producimos en exceso, no solamente ahora somos nosotros los hombres, que seguramente no es mucho, pero las fábricas, etc. Monóxido de carbono, metano, cloroformo, carbono, ozono, etcétera, metales pesados, etcétera. Entonces, todos los elementos hacen de que los ambientes sean pues, muy contaminados, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Muy bien, entonces ya acuérdense qué cosa es humedad relativa, ¿no? Humedad relativa, cuáles son los contaminantes que tenemos. Y ahora vamos a mirar un factor muy importante que seguramente todos lo hemos apreciado.
Supóngase, cuando ustedes han viajado, por decirle, para Semana Santa, se han ido a Tarma, por decirle, o a la Sierra, para 28 de julio, etcétera, se dan cuenta que en la altura uno se cansa más rápido. Y el corazón está que le late ahí, ¿no? Varias cositas que nos llaman la atención, no se puede caminar rápido. Los que somos futboleros, ¿no? No jugar en la altura, por ejemplo, jugar en Quito, ¿no? Jugar en La Paz, por ejemplo, no es matador para los que juegan ahí, ¿no? Entonces vamos a analizar ese factor. Aquí tenemos Lima, ¿no? A nivel del mar. Aquí tenemos el mar y aquí están los edificios, me parece que son de Miraflores, ¿no? Entonces esta zona de Miraflores, o casi la mayor parte de Lima, está más o menos entre 100 a 150 metros sobre el nivel del mar. Si nosotros nos imaginamos y estamos aquí a nivel del mar, estaríamos justamente a 0 metros sobre el nivel del mar. Y a 0 metros la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio. Pero ya como estamos un poquito más altos, 100, 150, ya la presión barométrica disminuye. O sea que a medida que vamos subiendo, la presión barométrica disminuye. Por ejemplo, Arequipa, que está más o menos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, mire a cuánto ha descendido su presión barométrica. Es menos de 600. Menos de 600. Yo, por ejemplo, soy huancaíno, ¿no? Yo he vivido 16 años en Huancayo. Huancayo está más o menos a 3.200. Y miren la presión barométrica, menos de 530. Cuando hemos ido a la Sierra Central y hemos cruzado Ticlio, donde nos daba soroche, ¿no? Yo de chiquito lo pasaba mal ahí, vomitando y todo, Ticlio, ¿no? Ticlio más o menos 4.800 metros y disminuye la presión barométrica aproximadamente a 400, casi la mitad de Lima la presión barométrica. Aquí, por ejemplo, como ya les expliqué, por ejemplo, este club que está en Chosica, y Chosica está a 890 metros sobre el nivel del mar, 890, la presión barométrica, mire, está por acá. Y más aún, ahí está Ticlio, ¿no? Ahí está, cuando ahí pasamos por Ticlio, ahí este aviso, pues, ¿no? Ticlio, lugar turístico, 4.818 metros, cruce ferroviario más alto del mundo, dice ahí, ¿no? Cuando cruzamos por Ticlio, ¿no? Y así está puesto eso, ¿no? Pero ya ahora ya lamentablemente ese cruce ya no es el más alto del mundo, ¿no? Ha sido superado por otros sistemas férreos. Tengo entendido que el tren que viaja de Beijing al Tíbet, este tren, en 3 oportunidades pasa los 5.000 metros, dicen, ¿no? En 3 oportunidades pasa los 5.000. Moderno, ¿no? Viaja con cabina, como avión, con cabina climatizada y todo, ¿no? Los pasajeros no tienen problemas. En cambio, el tren que hay veces el tren turístico que va de Lima a Huancayo, ahí no hay cabina climatizada, pues te da soroche, te da soroche. Así es. ¿No? Y la presión barométrica, que es también 390 metros sobre el nivel del mar. Nosotros que estamos acostumbrados a respirar, miren, a una presión de 750, tener en la atmósfera 700, en cuestión de 2 o 3 horas que ya llegamos a Ticlio, la presión ha caído a la mitad. La presión barométrica. Y dirán, ¿y eso qué hace? ¿Para qué nos sirve? Vamos a ver poco a poco cuando nos vamos a ir dando cuenta para qué nos sirve, ¿no?
Por ejemplo, aquí vemos en Lima, miren ustedes, cuando la presión barométrica es 750, estamos acá. La presión de oxígeno en nuestros alvéolos, miren, nuestros alvéolos es 104 y de CO2 38.6 en nuestros alvéolos. O sea, lo que yo les dije hace un momento, imagínense que su cuarto es un alvéolo pulmonar. En ese alvéolo pulmonar la presión de oxígeno es ¿cuánto? 104.8. La de CO2 38.6 y la de agua 47. Muy bien, ahora creo que vamos a imaginar que estamos en Morococha. Morococha es un asiento minero que se ubicaba, ahora ya lo han trasladado a la ciudad a otro sitio, bajando entre Tico y La Oroya. Hago esto porque esto lo he tomado de un trabajo hecho por mi maestro, el doctor Marco Tulio Velázquez, porque la Universidad de San Marcos tiene un centro de investigaciones allá en Morococha. Entonces, pero lo importante no es eso, sino que miren ustedes en Morococha, que ya está a la presión 445. Miren, el oxígeno nomás 47.6, miren, menos de la mitad. O sea, en lugar de haber 104.8 en el lapso de 3 o 4 horas que llegas a Morococha, ya estás en 47 puntos. Menos de la mitad. Y CO2, bueno, por ahí, 31 puntos. Esta caída de oxígeno, es lo que nos produce, pues, lo que hemos padecido, lo que se llama mal de montaña aguda o soroche agudo, y que todos lo percibimos en forma variada, ¿no? Algunos con un poquito de cefalea, taquicardia, cansancio para caminar rápido, otros no, va empeorando. Algunos vomitan, mareo, tirados en el asiento ahí, de repente se les afloja el estómago, y otros pues peor, ¿no? Con otros hasta medio que pierden la conciencia y hay que bajarlos arriba, o ponerle oxígeno. ¿No? El oxígeno con una mascarilla es como puede devolverle el alma al cuerpo, ¿no? Ese es el problema de los viajes a la altura. Como digo, es variable de persona en persona, ¿no? Entonces miren ustedes cómo va a variar, cómo varía. Y aquí tenemos, ya hablamos, en Lima, que está más o menos a 100 metros, la presión barométrica es 750 y en Morococha 445. Entonces, miren, esta tablita me gustaría que la graben. En cuanto al anhídrido carbónico, si comparamos Lima con Morococha, no hay problema. Hace un momento les dije que, un ratito, hace un momentito les dije de que el oxígeno desde el nivel del mar hasta pues 10.000, 20.000 metros sobre el nivel del mar, siempre es 20.93%. 20.93% ¿de qué? De esto. En Lima, 20.3 en la atmósfera y 150. 20.93 de esto en Morococha es esto. Entonces, la presión barométrica al disminuir en el ambiente repercute obviamente en nuestros alvéolos. Soroche agudo. Así es. Claro que efectivamente, pero hay gente que vive en Morococha, pues, ¿no? Morococha es un asiento minero donde trabaja y ya la gente se acostumbra, ¿no? Ya se ha adaptado a vivir en esa zona, ¿no? El vapor de agua
Miren ustedes, siempre va a ser igual, ¿no? Siempre va a ocupar lo que le dije hace un momento, 47 grados centígrados, pero allá en valores relativos es menor. Y el nitrógeno que rellena. Nitrógeno es el relleno. Este nitrógeno atmosférico en realidad no lo usamos. Lo tenemos en los pulmones, lo tenemos en la sangre, pero el nitrógeno que forma parte de nuestra estructura, el nitrógeno que forma parte de nuestra estructura, eso se adquiere comiendo, no del aire. ¿Ya? Eso se adquiere. Y aquí está la definición de presión barométrica. Ahí está, es la fuerza de gravedad ejercida sobre la atmósfera. Entonces, la atmósfera atrae, la gravedad atrae a la atmósfera, ¿no? Y una bonita definición es el peso de una columna de aire sobre un área de la superficie corporal. O sea, todo, perdón, de la Tierra. Incluyendo las cosas, nosotros también estamos soportando la presión barométrica. Obviamente nadie lo siente, pues nadie dice, uy, que la presión barométrica está muy pesada. Ya estamos acostumbrados a eso. Y ahí está, disminuye exponencialmente con la altitud, siendo máxima a nivel del mar. ¿Cuántos a nivel del mar? 760 milímetros de mercurio. Bueno, tiene que tener estas condiciones que están en letras más pequeñas, ¿no? Pero eso no, para nosotros con medicina no tiene. Con que tengas una idea que está a 760 ya es suficiente, ¿no? Y fue descrita en 1643 por Torricelli, y las unidades, las más usadas son, la más usada es milímetro de mercurio, pero también se llama Tor, por Torricelli, o atmósfera, ¿no? Y equivalencia ya está ahí, ¿no? Está ahí la equivalencia, ¿no? Entonces, esa es la presión barométrica. Nosotros siempre estamos soportando la presión barométrica. Aquí en Lima es más pesada, 760. Cuando vamos a la altura como Morococha, 400 y tanto, más ligero. Pero eso no se traduce, no es que ahora es más liviano, ¿no? Eso no ni lo sentimos. Entonces, esa es presión barométrica. Otra ley importante para estudiar fisiología de la respiración es la ley de Dalton o ley de las presiones parciales. Entonces decíamos nosotros que miren qué cosa hay en tu alveolo. Ya decíamos, hay dos gases que son producto de la actividad metabólica, el CO2, uno, el oxígeno, que debe haber, vapor de agua, y el tercero es nitrógeno. Los cuatro componentes, ahí en nuestro alveolo. La suma total de estos cuatro gases, de la presión ejercida por tu cuerpo, es la presión, obviamente, la presión de cada uno de ellos sumado es la presión total. Así mejor. Entonces, por eso está aquí. La presión total ejercida por una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales ejercidas por cada uno de sus componentes, como si estuvieran solas en un recipiente. Entonces, si nos referimos a la presión en el alveolo o aquí en la atmósfera, vamos a suponer que la atmósfera tiene solamente cuatro gases. Sería la presión de oxígeno, más la presión de CO2, más la presión de vapor de agua, más la presión de nitrógeno. Todo eso hace la presión total de esta mezcla gaseosa. Dalton o ley de las presiones. Doctor, no se le escucha.
Doctor, buenas tardes. Buenos días ahí. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor, ahora sí se escucha. Muy bien, ¿en qué parte me habré quedado? Se quedó en la diapositiva de la ley de Dalton. Ya, adelante. Doctor, disculpe, una consulta. Por ejemplo, de García Abril, Al segundo turno entra, para el viene, segundo turno normal. entrará, viene re tarde, pues viene con más de media hora de retraso. Yo le he dicho bien claro, ¿a su hora o no? Pero usted no le hizo ninguna referencia para que se vaya al hospital ni nada, solamente que llegó tarde. Discúlpeme un ratito, ¿por qué tengo que hacerle referencia? Porque la señora se fue al hospital y me están llamando de allá, que ella está diciendo que de acá la mandamos allá. Yo no he firmado nada, nada, Ya, gracias. nada. Muy bien, ya está el cuadrito, ahora. Ley de Dalton. Así avísame si me salgo, avísame por favor, ¿ya? Entonces volvemos a repetir ley de Dalton. La ley de Dalton o ley de las presiones parciales, ¿no? La presión, como dije hace un momento, si la habitación donde están ustedes es un alveolo, o también puede ser la misma habitación, solamente tiene los mismos gases que en el alveolo. Va a tener oxígeno, va a tener CO2, va a tener vapor de agua y va a tener nitrógeno. Claro que en la habitación el CO2 es cero, pero en tu alveolo es mucho más. Ejerce una presión de más o menos 40 milímetros de mercurio. Entonces, la mezcla de todos estos cuatro gases, siempre nos vamos a referir a estos cuatro gases, la suma total viene a ser, pues, el resultado de la suma de cada uno de los parciales. Por eso que decíamos nosotros que la presión total ejercida por una mezcla gaseosa es igual a la suma parciales ejercida por cada uno de los componentes, como si estuviera sola en el recipiente. ¿Mm? Muy bien. Dijimos que esto lo vamos a saltear porque mejor vamos mirando primero los dibujitos y después vemos lo que pasa. Entonces aquí estamos relacionando dos
factores de los gases, el volumen y la presión. Y vemos que a medida que aumenta la presión, disminuye el volumen, una relación indirecta. El ejemplo claro es cuando inflamos la llanta de un carro. Usted pone el medidor y el medidor le pone, por decir, le indica 20. 20. En su carro debe funcionar de repente a 35. Entonces usted pone el inflador, el que está en la manguera, y sube, está inflando, no más la llanta, son casi es el mismo volumen de llanta. Pero usted le está echando aire, está metiendo aire, hasta que sube y pone el medidor 35. Entonces lo que ha hecho usted es comprimir aire dentro de la rueda. Comprimir aire dentro de la rueda. Ahora, si nosotros sacáramos pues este aire de la rueda, no sé qué tamaño de habitación o qué podría ocupar, ¿no? Entonces, esa es una relación. La otra es esto, ¿no? Mire, a mayor temperatura, mayor volumen. Aumenta la temperatura, el volumen sube. Mayor temperatura, el volumen sube. Es el caso del globo aerostático. Si ustedes han visto cómo se infla un globo, lo único es calentar el aire que está debajo del globo. Y si ustedes han tenido oportunidad de subirse a un globo, ustedes ven que en la parte de arriba usted tiene la canastilla abajo también. Y arriba usted ve un mechero donde está calentando el aire. Entonces el aire caliente se expande y es más liviano. Infla el globo y el globo se levanta y se va moviendo. Se va desplazando y ya el encargado ya lo va dirigiendo por donde usted quiere, donde ellos quieren ir. Muy interesante esta experiencia. Pero entonces aquí tenemos la ley de Charles. La ley de Charles se va a referir a una relación indirecta entre el volumen y la temperatura. Entonces, mayor temperatura, mayor volumen, ¿no? Y el otro, nos vamos a referir a la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, mire, aquí tenemos un volumen a una determinada presión, ¿no? Determinada presión. Cuando este gas se pasa a otro volumen, o sea, dividimos el volumen, mire cómo la presión disminuye, ¿no? Que es lo que dijimos hace un momento, ¿no? Y esto se ve en las ollas a presión, ¿no? En las ollas a presión, este puede ser una olla o también puede ser un esterilizador, ¿no? Donde esa relación, ¿no? Entonces, miren ustedes lo que dije hace un momento, aquí está pues la relación entre el volumen, temperatura y presión. Volumen, temperatura y presión. Entonces, la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac, ¿no? Esto es para entender un poquito lo que sucede fundamentalmente en la respiración, por ejemplo, de altura, ¿no? Muy bien. Seguimos. Entonces ya miremos referido hacia grosso modo lo que es la atmósfera y la fotosíntesis, ¿no? La atmósfera y la fotosíntesis, ¿no? Atmósfera y fotosíntesis. Vamos a entrar ahora en este que está de rojo, que cosa es mecánica respiratoria. ¿A qué nos referimos con mecánica respiratoria? Vamos a referir pues al proceso. ¿Cómo hace el cuerpo para que ingrese y salga aire? ¿Cómo hace? Es la parte de mecánica respiratoria. Muy bien, entonces, a pesar de que hemos estado un poquito tarde, vamos a descansar. Según este reloj que tengo aquí marcando es 7:25. 10 minutos, 7:35, reiniciamos la clase, ¿no? Vayan al baño, alguna necesidad, etc. Entonces, en 10 minutos, 7:35, estoy reiniciando la teoría con esto de mecánica respiratoria. Permiso.
Bien, vamos a reiniciar la clase. Y entonces, vamos a reiniciar las clases, ¿no? Con mecánica respiratoria. No sé qué ha pasado con este PPT que se le ha borrado el icono de... Estoy haciendo con F5 y cuando pongo F5 arranca desde el principio. Ahí está, mecánica respiratoria, ¿no? A ver, ¿qué cosa es mecánica respiratoria? Vamos a empezar recordando lo que es un espirograma, una gráfica de la respiración. Espirograma, gráfica de la respiración, ¿no? Entonces, tenemos aquí a cualquiera de ustedes, por ejemplo, Yair, que se pone a respirar, ¿no? Este aparato, que es un espirómetro, que precisamente en la facultad tenemos este tipo de espirómetro, de campana se llama así, porque el espirómetro de campana pues tiene aquí una campana, obvio, aquí tiene agua y esta campana flota en el agua. Y tiene una manguera que conecta así, que sale, ¿no? Y que puede ser conectada a una persona, como estamos viendo en la figura. Entonces, como ustedes están viendo, cada vez que esta persona sopla, o sea, expira aire, le está echando aire al sistema. Entonces, la campana sube y por este doble sistema de poleas, el aguja inspira baja. Por eso que en todas estas gráficas la expiración se grafica hacia abajo. Y ustedes entenderán qué sucede cuando uno inspira. Cuando uno inspira, le quita aire a la campana, entonces la campana desciende, ¿no? Le estás quitando aire, desciende. Entonces la aguja sube. Por eso que un clásico espirómetro, ¿no? Y así, inspiración, expiración. Inspiras, expiras. Este aire que nosotros en este momento, todos nosotros estamos inspira, expira, inspira, expira, lo íbamos a llamar volumen de aire corriente o volumen de aire corriente. Es el que sube y baja, sube y baja. En los libros también se va a encontrar como V y una T mayúscula de sufijo. Eso viene del inglés tidal, ¿no? Que significa marea. El científico que le puso esto será pues como la marea, ¿no? Del mar sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿no? Entonces, creyó conveniente poner, y en muchos libros dice una V con una T mayúscula de sufijo, ¿no? Esa T viene del inglés. Se escribe tidal, ¿no? Que significa marea, ¿no? Y porque remeda esto, ¿no? Muy bien, todos nosotros estamos respirando así, hasta que decidimos por uno respirar lo más que podamos, como cuando suspiramos, ¿no? Llenamos bien nuestros pulmones de aire. Bien lleno. Y si queremos podemos botar todo lo que podamos. Botamos hasta el último conchito, ¿no? Bota, hasta ahí ya. No se puede botar más. Y se vuelve a respirar normal. ¿Qué cosa es lo que hemos hecho? Vamos a describirlo en la figura. Este punto máximo donde usted expira la mayor cantidad de aire, lo vamos a llamar final de inspiración forzada o máxima. Final de inspiración forzada o máxima. Y el volumen, el otro punto extremo, donde ya usted quiere botar más que pueda, ya no sale, será final de expiración forzada. A ver, ¿dónde está? Final de expiración forzada o máxima. Este airecito, todas estas respiraciones no son parejas, como están viendo, uno más grande, otra más chica, pues son así, ¿no? Bueno, si nosotros sacamos un promedio de esto que vendría a ser esta línea, tendremos el final de inspiración normal o de reposo.
final de inspiración normal o de reposo. Y el de la base, el de acá, final de expiración normal o de reposo. Ahora que todos estamos en reposo, estamos desviando esta cantidad, ¿no? Muy bien. Dentro de estos 4 puntos rojos que están con tinta roja, hemos descrito 4 volúmenes. Este volumen que ya les dije que entra y sale, entra y sale, entra y sale, se llama volumen de aire corriente o volumen corriente. El aire que nosotros hemos podido agregar respirando más, ¿no? Se llamará volumen de reserva inspiratoria. Reserva inspiratoria. Este que está acá. Acá. Y si yo estoy ahora acá y todo lo que pueda se llama volumen de reserva expiratoria. Ya vamos a ver por qué viene el nombre reserva, ¿no? Volumen de reserva inspiratoria y expiratoria. Y finalmente el volumen que yo puedo, bueno, no importa dónde se parta, yo lleno bien mis pulmones de aire y boto todo lo que puedo. Primero botaré el volumen de reserva inspiratoria, después el volumen de aire corriente, después el volumen de reserva inspiratoria. Todo ese volumen que de aquí hasta acá se va a llamar, ah, no, eso lo vamos a ver después, discúlpenme, ¿no? Entonces, lo vamos a ver dentro de un ratito, por favor, disculpen. Más bien lo que quería decirles es que una vez que uno hace una expiración forzada, siempre queda aire en los pulmones. Y este aire que queda en los pulmones por más esfuerzo que se llama volumen residual. Aquí está, volumen residual. La suma de 2 o más volúmenes se llaman capacidades. La que yo les dije hace un momento. Esta, de aquí hasta acá yo lleno bien mis pulmones de aire, ¿no? Bien, después boto todo lo que puedo, todo ese aire que viene a ser la suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen de aire corriente y más el volumen de reserva, toda esa suma se va a llamar esto, capacidad vital. ¿Qué cosa es capacidad vital? Es lo que le dije, la suma de estos 3. Si a esta capacidad vital le agrego el volumen residual, este volumen de aire que no se puede, se llamará capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total. También se describen 2 capacidades adicionales. Una de estas está aquí, nosotros estamos acá, e inspiramos al máximo. Esto se llama capacidad inspiratoria, ¿no? Capacidad inspiratoria. Y si estamos acá, esto, más el volumen residual, se llama capacidad residual funcional. Esta capacidad residual funcional, miren el nombre, residual funcional, viene porque es casi el aire que casi siempre tenemos en los pulmones y que permite que la sangre que fluye continuamente coja oxígeno y deje CO2. De ahí el nombre de residual funcional. Residual funcional. Es el aire, llamémoslo así, es un colchón de aire que siempre tenemos nosotros y que la sangre la sangre cruza continuamente. La respiración es cíclica. La respiración es cíclica y la sangre pasa continuamente. Entonces la sangre continuamente recoge oxígeno y deja CO2. Bueno, ¿de dónde va a coger? De la capacidad residual funcional, ¿no? Entonces, como ya vimos en la figura anterior, pues existen 4 puntos de referencia, que están de rojo, 4 volúmenes y tenemos 4 capacidades. ¿Qué son las capacidades? La suma de 2 o más volúmenes. La suma de 2 o más volúmenes. Estos volúmenes y capacidades pulmonares van a variar. No, entonces es igualito, pues. Por ejemplo, si comparamos a Yair
Vamos a suponer, y ahí está entre esta edad, pues entre 20 y 30 años. Y a una de sus compañeras que estaba escuchándome, ¿no? Que también entre 20 y 30 años, vamos a suponer la capacidad vital. En Yair, vamos a suponer, sale una capacidad vital de 4 litros 800. Y en su compañera solamente 3 litros 200. Y así sucesivamente vemos pues que en las damas las volúmenes y capacidades son menores comparados con el varón. Y esto es una de las razones de que la morfología del cuerpo, ¿no? La morfología del cuerpo, acuérdense, el cuerpo androide es de tórax ancho, cadera angosta. En cambio, el cuerpo ginecoide es de caderas anchas y de tórax angosto. Además de que parece que siempre en la cadena evolutiva, como el hombre se ha dedicado a sus labores son fundamentalmente de más consumo de energía, más de trabajo energético, ¿no? Parece que también ese ha sido uno de los factores que ha contribuido a que tengamos así, sea así, ¿no? Entonces, el primer factor que hace variar los volúmenes y capacidades pulmonares es el sexo. El sexo. Aquí tenemos una comparación hecha por un autor, ¿no? En el cual miren cómo va a variar ahora, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de ustedes que tiene una capacidad, un volumen residual, o sea, ese volumen de aire que por más que usted quiera no lo puede eliminar, es 1 litro 200. Pero cuando tenga esta edad, se duplica el aire. Se duplica el volumen de aire que se queda en nuestro pulmón, ¿no? El volumen residual. Entonces, el segundo factor es, primer factor, sexo. Segundo factor, edad. Y el tercer factor que aquí no está estipulado es la talla. Vamos a suponer, pues, que, bueno, disculpe que siga con Yair, que es el nombre que me acuerdo. El nombre de Yair, vamos a suponer que mide, ¿cuánto? 1,70 m, pues, supongamos. Entonces, su capacidad vital está de 4 litros 800. Si lo comparamos con uno de sus compañeros varón y que mide solamente 1,60 m o 55, por decirlo, de repente su capacidad vital va a ser 4 litros y medio. Entonces, recapitulando, son 3 factores los que hacen variar los volúmenes y capacidades pulmonares: edad, sexo y talla. El peso no influye, porque generalmente el peso es grasa, y grasa no se acumula pues en los pulmones, ¿no? Así que no afecta. La grasa generalmente es en el abdomen, ¿no? ¿Cómo podemos medir este aire que pues, por más esfuerzo que hagamos, no sale? Entonces, una de las técnicas es hasta aquí el método de dilución con helio. Entonces, en nuestro espirómetro que tenemos en, ¿cómo se llama?, en la facultad, se hace una mezcla de aire con helio. Y entonces los puntitos rojos están representando el helio, el gas helio, ¿no? Y se le da a respirar al sujeto, a la persona, por 10 minutos respira. Entonces, el aire que estaba aquí en sus pulmones se va a mezclar con el que está que tiene helio. Lo bueno del helio es que no atraviesa la sangre, o sea, no se pierde. Porque si el helio pasara a la sangre, pues, te miré y bueno, ¿y cuándo se pasó a la sangre? El helio no pasa a la sangre. Entonces se queda en todo el sistema. Entonces va a haber una dilución ¿no? Porque le estamos agregando un volumen extra a esto que estaba acá, y ustedes ven que aquí está más raro los puntitos. Y con esta fórmula que está aquí abajo, nosotros podemos calcular cuánto es el volumen residual de una persona. Y que, como estamos viendo en el cuadro anterior, el volumen residual, aquí está, de un varón
1 litro 200 y de una dama un poco menos, ¿no? ¿Cuánto es el volumen de aire corriente en un varón? O sea, el de reposo, en que este momento estamos respirando. Más o menos entre 500 a 550 centímetros cúbicos. En cambio, en una dama un poco menos. 450 a 500. En reposo, siempre de volumen de aire corriente en reposo. Y aquí está, ¿ven? Aquí está la sigla que le digo, V sub T, V sobre sub T. Volumen tidal, ¿no? Volumen tidal, ¿no? Volumen tidal. Este tidal viene del inglés marea, como les dije hace un momento, porque sube y baja, sube y baja. Volumen tidal. Muy bien. Esto que está aquí a la izquierda es un pulmoncito fisiológico, pulmón fisiológico. Ustedes han estudiado esto, pues, ¿no? El pulmón como debe ser, lo han estudiado en anatomía, lo han estudiado en histología, etcétera, ¿no? Pero este pulmón que está aquí a la derecha es un pulmón fisiológico representado por un balón de química. Este balón de química tiene un cuello que está representado acá y tiene una parte esférica, el cuello y la parte esférica. ¿Qué nos representa el cuello? Esto de acá del balón de química. Nos está representando, según este esquema de Netter, estaría empezando desde la laringe hasta los bronquiolos terminales. Pero también podría estar representando desde las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales. ¿Bien? Y después la parte esférica, esto que está acá, representa el resto. Lo que está delante de los bronquiolos terminales, que se empieza como los bronquiolos respiratorios y termina en los alveolos. Y como ustedes pueden apreciar, pues la cantidad es mucho mayor que esa de acá. Esto que está aquí abajo representa todo, desde los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos, ¿no? Los sacos alveolares y los alveolos. Vamos a ver por qué diferenciamos uno de otro. Entonces, esto de acá se va a llamar vías aéreas, ¿no es cierto? Vías aéreas. Y estos bronquiolos respiratorios hasta los alveolos. En un esquema ya, ¿no? De la tráquea a los bronquiolos terminales. De aquí los bronquiolos respiratorios hasta los sacos alveolares y alveolos, ¿no? ¿Cuál es la función de las vías aéreas? Una de las funciones es conducir. ¿Qué cosa va a conducir? Aire. ¿De dónde? De la atmósfera hasta mis alveolos. Conduce aire desde los alveolos, perdón, desde la atmósfera hasta mis alveolos. Una función, conducir. En cambio, la otra zona esférica, ¿cuál va a ser? Hematosis o intercambio gaseoso. Todo esto desde los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos. ¿Qué cosa hace? Hematosis. ¿Qué significa hematosis? Intercambio gaseoso. Entre la sangre y el aire que está en los alveolos. ¿Y qué es el intercambio gaseoso? Pues el oxígeno va a pasar del alveolo a la sangre y el CO2 va a pasar en sentido contrario. Así de simple, como condición normal, lo que sucede normalmente. ¿Ya? Algo parecido. Miren ustedes, aquí nosotros tenemos una tráquea, una sola tráquea, que tiene una sección, que tiene un diámetro de 1.8. Para no confundir tanto número, ¿no? 1.8. ¿Cuántos alveolos tenemos? Tenemos 300 millones de alveolos. 300 millones de alveolos, un montón, ¿no? Si nosotros estiráramos estos 300
alvéolos, ¿qué superficie ocuparía? 80 metros cuadrados. O sea, imagínense ustedes, de repente, pues en su casa, o la mitad de su casa. Vamos a suponer que su casa tenga 160 metros de terreno. La mitad, para que tengan una idea, equivale a que si nosotros estiráramos todos los alvéolos, lo estiramos, ocuparía 80 metros cuadrados de superficie, ¿no? Es una gran zona de intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, ¿no? Ya dijimos que una de las funciones de las vías aéreas era de conducir. Hace un momento también les dije que el aire en los alvéolos siempre está 100% humedecido. 100% humedecido. También les hice hincapié en que en la atmósfera la humedad es variable. Hay climas tan húmedos como Lima, que casi llega a los 100%, y hay climas tan secos como en el desierto de Atacama, que casi llega a cero de vapor de agua. Vapor de agua, no agua, vapor de agua. Entonces, ¿qué cosas hacen las vías aéreas? En el momento que estamos inspirando, va a humedecer el aire. Humedece este aire, para que cuando llegue a los alvéolos, llegue con una humedad de 100%. La temperatura en este momento puede ser 18 grados, 16 grados, pero la temperatura en mis alvéolos es 37. O sea que las vías aéreas tienen que calentar el aire. Y por último, una de sus funciones es purificar el aire. Ya les dije hace un momento que existe una gran cantidad de contaminantes de repente donde usted se encuentre. ¿Y qué cosa? En las vías aéreas van a tratar de limpiar el aire. A veces no lo consiguen, porque es mucha cantidad o la partícula muy pequeña, como por ejemplo fumar. El fumar, la gran parte de partículas, carbón y todo el resto, se van quedando en las vías aéreas, la vía aérea lo atrapa. Pero la nicotina, que es la esencia por la cual la gente fuma, esa se pasa a la sangre. Y por último, las vías aéreas, pues solamente hacen la función de hematosis o intercambio gaseoso. Purificación del aire. Vamos a ver un poquito de este purificar, ¿no? ¿Qué cosa es un aerosol? Es un conjunto de partículas que permanecen en la atmósfera. Un aerosol, ¿no? Son llevadas por el aire de un sitio a otro. Y estos, por ejemplo, son estacionarios, vamos a ver de acuerdo a las estaciones, inclusive transporta diferentes alergenos, vamos a poner con nombre y apellido. Por ejemplo, los que sufren asma, en invierno recrudece. ¿Por qué? Porque hay más humedad y la humedad favorece traer estos alergenos. En clima seco, menos. El patrón de depósito en el pulmón depende del tamaño, así como su exhalación, ¿no? Por ejemplo, solo alrededor del 30% de partículas de 0,5 micras quedan atrapadas con una inspiración normal, ¿no? Entonces vamos a tener eso. Y aquí tenemos, pues miren, todo lo que tenemos de partículas que respiramos, ¿no? Todo lo que respiramos, ¿no? Óxido de azufre, hidrocarburos, óxido de nitrógeno, partículas en suspensión, que partían, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de limpieza de estos elementos? Uno de ellos es impactación. Ahí vamos a ver qué cosa es impactar. Ahí está. Impactación es que las partículas, como son tan grandes, se van a quedar atrapadas aquí arriba, ¿no? Generalmente en la faringe, etcétera, ¿no? Eso va a ser impactación. Las partículas de más tamaño no siguen la curva de las vías aéreas. Se pega ahí en el moco, ¿no?
chocan contra la superficie mucosa de la nariz, faringe y bifurcación. O sea, en toda esa zona se va. La superficie húmeda las atrapa y no es liberada, y las fosas nasales es eficaz para partículas más grandes, ¿no? De 20 micras hasta 5 micras, ¿no? Una de las razones también, por ejemplo, cuando hay muchos insectos, ¿no? Respira, no sé si ya sé, a veces porque el insecto, será porque usted respira, entonces jala un insecto, ¿no? Cuando está, se ve, pero los mosquitos, una barbaridad, entonces eso es lo que se ve, ¿no? Esa es impactación. ¿Qué cosa es sedimentación? Las partículas por su gravedad van cayendo. En el momento que están ingresadas, por su gravedad van cayendo. Se depositan de acuerdo a su peso. Importante los que miden 1 a 5 micras de diámetro, que ocurre principalmente en los bronquiolos terminales y expiratorios. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Sedimentación va a ocurrir aquí en los túbulos más delgados, ¿no? Entonces van a sedimentar. Como parece que aquí hay una gráfica, acá está. Todo el carbón, mire, que se toma fumando, mira cómo se va acumulando. Esta es en la microfotografía y esto es en una discoteca, ¿no? Cómo se van acumulando en los espacios peribronquiales, ¿no? El carbón, ¿no? El carbón. Es sedimentación. Y por último, las partículas más pequeñas, ¿no? Movimiento aleatorio por continuo bombardeo de gases, son los que miden menos de una micra, 0.1, y ocurre principalmente desde los bronquiolos terminales hasta los alveolos. Y también puede suceder en las vías aéreas. El mecanismo de depósito era lo que teníamos aquí graficado. En esta gráfica nosotros vemos el diámetro de las partículas. La partícula contra más grandes son es atrapada por la nasofaringe. Algunas partículas pues en la tráquea y el bronquio y otros en los alveolos. Es depósitos en porcentaje variables dependiendo del tamaño de las partículas. Y aquí, como le dije hace un momento, el carbón que se acumula en los casos de los fumadores, ¿no? Que se acumula. Entonces tenemos un resumen aquí. Partículas grandes más de 6 micras, vellos nasales, turbulencia nasal. Partículas de 1 a 5 micras, moco expulsado por los cilios, ¿no? Cuando vamos a un sitio donde ha habido mucha polvadera, ¿no? Entonces, limpiamos la nariz y vemos un montón de tierra ahí. Y por último, la más pequeña, los macrófagos y leucocitos en sangre. Y aquí está el sistema de barrido por parte de las células, ¿no? Cómo van barriendo las partículas que están acá, ¿no? Van transportándolas hasta botarlas, ¿no? Muy bien, ¿qué otra cosa tenemos que revisar? Entonces, lo que primero hemos revisado es que las vías aéreas purifican. Perfecto, purifican el aire. Humedecen, calientan y conducen aire. Las 4 grandes. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el aire pasa por los tubos? Normalmente hay una resistencia al producto, ofrece resistencia al paso del aire o de un líquido, lo que sea. Lo dificulta. Pero esta resistencia también está acostumbrada. Estamos acostumbrados a que haya una dificultad para el paso de aire. ¿Y esto a qué se debe? A que miren, la tráquea que empieza de 18 milímetros de diámetro a 0,5
es una ramificación muy heterogénea porque no es dicotómica, o sea, no se va dividiendo de dos en dos, sino es más, ni simétrica. La luz no necesariamente circular. Por actividad del sistema nervioso vegetativo o por químicos propiamente en el organismo, el diámetro de un tubo puede cambiar de forma lenta o brusca, ¿no? Y como no puede, como es materia orgánica o robot, ¿no? Entonces el material que tenemos nosotros es un tubo flexible, ¿no? Por lo tanto, si es así, tiene extensible, se estira, incompresible que tú lo puedes aplastar. Todos esos procesos sufren las vías aéreas, ¿no? Y hacen de que eso aumente la resistencia al paso del aire. Creo que aquí tenemos algunos casos, miren, como lo vamos a repasar el otro año, en fisiopatología, de que todos estos factores adicionales aumentan la resistencia al paso del aire. Congestión, edema, infiltración, taponamiento parcial o completo, cohesión, infiltración. Hay diferentes cosas que van a producir este aumento de la resistencia, que el sujeto lo va a sentir, ¿no? Entonces va a sentir la sensación de falta de aire, al cual nosotros llamamos disnea, ¿no? Disnea. Entonces, la resistencia, normalmente nadie siente que la resistencia, todo el mundo ya estamos acostumbrados a la resistencia, pero todo el disminuye, aparece esa dificultad que es aumento de la resistencia. ¿Y qué cosa es lo que pasa cuando existe una resistencia? O perdón, un proceso de obstrucción o de lo que sea, se va a formar turbulencia. Debería ser, sí, laminar, o si no va a generar turbulencia como estamos viendo aquí. Y esa turbulencia genera pues aumento de la resistencia. Muy bien, ahora vamos a revisar a ver cómo entra aire a nuestros pulmones. Si hacemos la prueba, estamos inspirando, entra aire, botamos. ¿Sí? Entonces la inspiración para que entre aire, ¿no es cierto? Tiene que haber contracción muscular. Si no hay contracción muscular, no entra aire. Siempre es activo. O sea, para que entre en los pulmones tiene que haber consumo de energía. Y este consumo de energía, pues lo va a hacer el diafragma fundamentalmente. El principal músculo es el diafragma, que está inervado por el nervio frénico, el nervio 10, el frénico, cuyas ramas nacen pues de las raíces anteriores del 3 a la quinta cervical, ¿no? ¿Y qué cosa hace el diafragma cuando se... Vamos a ver, aquí tenemos la figura. El diafragma lo que hace es, cuando baja, por ejemplo, yo hago una inspiración máxima, lleno bien mis pulmones, mire, el diafragma desciende, o sea, aumenta la capacidad de aquí. Se hace más plano el músculo y miren, también expande la base de los pulmones. ¿Todo se ve aquí? La base de los pulmones la amplía, ¿no? Entonces la inspiración está acá, ¿ven? La base más plana, uno inspira, ¿no? El estómago como que se chupa, ¿no? Y así va sucediendo, ¿no? La inspiración que es. Ahora, ¿qué pasa con la expiración? Perdón, vamos a terminar ahí. El principal músculo es el diafragma. Pero también existen los músculos intercostales externos. O sea, entre costilla y costilla sale por un nervio, como el paquete vasculo nervioso, con una vena, una arteria debajo de cada costilla.
estos músculos intercostales inervan pues entre costilla y costilla, inervan pues de 1 al 10 nervios, son inervados por el 1 al 10º nervio intercostal. ¿Y qué cosa hacen? Levantan el extremo anterior de la costilla. Al levantar la costilla, entonces aumenta el diámetro anteroposterior. Hacen esto, entonces aumenta. ¿No? Aquí tenemos. Entonces la inspiración, miren, la inspiración está acá, ¿no? La inspiración aquí se hace más plano, ¿no? Está la inspiración más plano. Y al presionar esto, va a protruirse, pues, el abdomen, ¿no? Y ese esfuerzo se hace, pues, por los adicionales, que es intercostales externos. Eso es normal. Y que nosotros los hombres, del 1 al 10º nervio intercostal funciona. No, perdón, entre el 5º al 9 funciona. Entre el 5º al 9 en reposo. O sea, los varones que estamos, me escuchan, y yo, generalmente en reposo, no solamente usamos el diafragma, sino del 5º al 9 músculo intercostal. Pero cuando hacemos ejercicio, entra a tallar lo que viene a ser los... un ratito. Los músculos inspiratorios accesorios. ¿Qué pasó? Aquí están. Los músculos inspiratorios accesorios. Hacemos ejercicio, fundamentalmente, entonces nos agitamos, ¿se dan cuenta? Entonces, todos los músculos accesorios van a tratar de, ¿qué cosa? Aumentar el tamaño del tórax para que entre más aire. ¿Qué nos pasa? Que eso nos damos cuenta cuando estamos cansados, ¿no? Entonces, un grupo de ellos, ¿no?, tienen como eje la columna vertebral. ¿Y funcionan cuándo? Cuando el máximo volumen ventilatorio llega de 50 a 100 litros por minuto. 50, si en reposo respiramos 5 litros, y en ejercicio donde consumimos 50 a 100 litros por minuto, funcionan estos. ¿Y cuáles son los músculos que aumentan el tamaño del tórax? El esternocleidomastoideo, escaleno, cervical posterior, trapecio, dorsal ancho. Todos estos músculos aumentan el diámetro, ¿no?, teniendo como eje la columna, levantan, ¿no? Entonces aumenta. Y por último, el otro grupo accesorio viene a ser aquellos que disminuyen la resistencia del flujo de aire. O sea, tratan de dilatar la vía para que entre más fácil. Y aquí está una serie de elementos que cumplen esa función. Dentro de ellos, el que se observa es el elevador del ala de la nariz. Este que está acá, ¿no?, que hace esto. Si usted observa a una persona que de verdad ha hecho ejercicio y está cansado, cada vez que inspira se abre un poquito su fosa nasal, se abre un poquito su fosa nasal. ¿Por acción de quién? Del elevador del ala de la nariz. Entonces, repetimos, el principal músculo de la inspiración, de llenar aire, es el diafragma. En forma accesoria, en los hombres, y cuando tenemos momentos especiales, por ejemplo, actividad física, etcétera, entonces funcionan dos grupos más de músculos inspiratorios accesorios. Aquellos que teniendo como eje la columna vertebral levantan el tórax, ¿no? Ustedes en la prueba llenan aire y ven cómo su tórax se levanta, ¿no? Y los músculos que disminuyen la resistencia al paso del aire, ¿no? Uno de ellos es el elevador del ala de la nariz, y este fenómeno que cada vez que se abre y cada vez que se inspira se abre, se llama huélfago o huelfago, ¿no? Aquí tenemos, miren, una radiografía donde al final de una expiración forzada
boto todo el aire que pueda. Esta es mi radiografía. Máximo. Hasta el máximo. Y después me tomo la medida ayer. Miren cuánto ha crecido, ¿no? Este punto de interés es lo que está representado aquí y llevado acá, ¿no? Creo que todos hemos inflado un globo. Todos hemos inflado un globo. Y para que se desinfle, ¿qué hacemos? Abrimos nomás la mano. Sucede en el ser humano. La expiración en reposo es como soltar la boquilla de un globo que el aire se sale solo. Entonces, si la inspiración es activa, significa que necesitó crear contracción. La expiración en reposo es pasiva. Y no vuelve a recobrar su posición anterior. En cambio, la expiración también puede ser activa, o sea, hay músculo expiratorio cuando la frecuencia es alta o hay obstrucción de los asmáticos, ¿no? El asma. Tiene que usar los músculos accesorios expiratorios para botar. El año entrante vamos a ver que el asma, la dificultad para el aire es fundamentalmente a la salida, a la hora que botas aire. Es más que cuando ingresa. Entonces aquí tienes que usar los accesorios. Son los accesorios, los intercostales internos, que son los que ahora aplanan toda la casa en la prensa abdominal. ¿Qué cosa hace la prensa abdominal? Esperen. Y ustedes ven que los músculos del abdomen se ponen. ¿Qué cosa es lo que están haciendo? Están presionando las vísceras abdominales. Entonces, las vísceras presionadas tienen que por algún sitio tratar de escapar. Entonces, como si metiéramos la mano en el abdomen y levantáramos el diafragma. Presionamos el diafragma o los pulmones hacia arriba y entonces vamos botando. Eso lo hacen los músculos abdominales. Comprimen las vísceras, deprimen las últimas costillas, flexionan el tronco y generalmente se manifiesta cuando la ventilación es 40 litros por minuto. ¿No? Estos músculos funcionan, descrito aquí, todos como cómicos, ¿no? Funcionan todos. La inspiración siempre es activa. La expiración en reposo es pasiva. Y en otras circunstancias es activa. Si no hay músculo, no se puede. Y aquí tenemos. ¿No? En la expiración, ¿qué sucede? ¿No? Aquí en la expiración, el tórax, al ponerse duro duro la prensa abdominal, comprime los intestinos. Entonces, comprime, la forma pasiva va a ser esto. Va a comprimir el diafragma hacia arriba, para que salga todo el aire que se encuentra. Aquí está lo que hacen los músculos intercostales internos, que son expiratorios, que presionan uno contra otro. En cambio, los externos son inspiratorios, que levantan las costillas. Y lo que traen es esto, ¿ves? Como aumenta el diámetro del tórax. ¿No? Aumento del diámetro del tórax. Aquí tenemos en esta gráfica que está más clara la secuencia, cómo están los intercostales internos y cómo están los intercostales externos. A ver, miren esta figurita. ¿Qué les parece? ¿Alguno de nosotros está respirando de esta forma? De repente sí lo hemos hecho para socorrer a alguien, ¿no? Tal vez una respiración boca a boca,
O tal vez si tuviéramos este aparatito que se llama AMBU, ¿no? Que es obviamente mucho más práctico, ustedes con este como una bombilla, pues, ¿no? Que va bombeando, pues, también. O está conectado con un tubo endotraqueal a una máquina que nos infla y desinfla, infla y desinfla. Es como ha sucedido en el COVID. En el COVID, ahora que hemos estado en la parte de aguja, pues, del pleno. Entonces, había pacientes que todavía podían estar fuera de UCI. Pero había otro grupo de pacientes que si no estaba en UCI se morían. Y en una UCI, no en cualquier UCI, sino en una UCI que tenga un respirador. O sea, para que me infle y me desinfle. UCI sabía, pero no tenía el aparatito de infla y desinfla. Lo que pasa es que se llegó al extremo en que, pues, como estás tantos días con este esfuerzo para respirar, tus músculos se cansan y dejan de respirar, porque obviamente todo se cansa, cansancio. Entonces, esta máquina te ayuda, te infla, desinfla, infla, desinfla. A pesar de eso, pues mucha gente murió, mucha gente. Mucha gente ha muerto, ¿no? Entonces, ¿no sucede ahora en este momento? No, nadie está respirando así. Entonces, ¿cómo estamos respirando? Esta forma se llama ventilación a presión positiva. A presión positiva. Ventilación a presión positiva. Nosotros respiramos así. La diafragma se hace más horizontal, como le dijimos. Normalmente tiene esta curva, y aquí se hace más horizontal. Entonces, al hacerse más horizontal, disminuye la presión dentro de los alvéolos. Entonces, esta disminución de la presión dentro de los alvéolos hace que ingrese aire. Es la inspiración. En cambio, cuando el diafragma vuelve a tener su posición normal, comprime los pulmones y el aire sale. ¿No? Él se relaja, entonces el bombo vuelve a su posición normal y el aire sale. ¿Cómo se llama eso? Aquí está, ventilación a presión negativa. O sea, todos nosotros en este momento estamos respirando aquí a presión negativa. Estamos respirando a presión negativa. ¿No? A presión negativa. A ver. Déjenme ver hasta dónde vamos. Aquí está la presión transpulmonar. Esto que está aquí es el volumen de aire que ingresa, la inspiración, mira cómo ingresa aire y después sale. Aquí tenemos la presión dentro de los alvéolos y esta es la presión en el espacio pleural. Como en la inspiración aumenta, miren, como se hace mayor. La expiración se hace un poco menor, ¿no? Menor tamaño. Diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural, en la cavidad pleural. Acuérdense que la cavidad pleural es una cavidad virtual, ¿no es cierto? Durante la ventilación humana, el aire fluye debido a los gradientes de presión, ¿no? Como explicamos hace un momento, ¿no? Debido a los gradientes de presión. Al crear un vacío, al disminuir la presión en los alvéolos, entonces hace que entre. Cuando uno expira, relaja, entonces los músculos deja de contraerse, se vuelve más cóncavo o convexo, recuerdo cómo se dice, comprime el pulmón y sale. No solamente comprime el pulmón, sino el pulmón de por sí, al ser estirado, después vuelve a su posición normal. Eso es pasivo.
completamente pasivo. Vamos a terminar con este esquemita y mañana cuando reiniciamos la clase vamos a volverlo a repasar, ¿no? Para que ustedes entiendan. Entonces, aquí tenemos un espirograma. En volumen de aire corriente, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Respire todo lo que pueda. Hasta aquí. Todo lo que pueda. Hasta aquí, después normal, respire. Hasta aquí. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Quiero que tengan ahora consciente esta sensación. Nosotros inspiramos y botamos. Y cuando hemos botado es como un descansito. Porque inspiramos, inmediatamente botamos. En cambio, cuando hemos botado hay un pequeño descanso. ¿No? Y ese pequeño descanso está marcando precisamente la línea C. ¿Qué cosa es la línea C? Es la línea final de expiración normal. Final de expiración normal. ¿Qué volumen de aire está en nuestros pulmones? Lo que se llama aquí la capacidad residual funcional. Que yo le dije que era el colchoncito ese que se tiene en las vías aéreas, o sea, todas las zonas respiratorias, para que la sangre que cruza continuamente tenga siempre la oportunidad de recoger oxígeno y dejárselo. El punto C, como le digo, que es como un descanso, ¿no? ¿Qué pasa con el resorte torácico? Estas líneas gruesas que están acá, esta línea que está acá, es, ¿cómo se llama? Es el espacio cerebral, que es virtual, ¿no? Este que está acá, ¿qué cosa es? Este resorte, mire, este es el resorte torácico, T. Y este es el resorte pulmonar. El resorte torácico y resorte pulmonar. Miren el grosor de este resorte y este es más delgadito. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Si pongamos un extremo de un resorte, lo amarramos de esa pared y el otro a esta otra pared. Los otros centros los juntamos. Y vemos dónde, en la unión de ambos resortes, dónde se pone en equilibrio. Hay que considerar que ambos resortes son de diferente calidad, diferente espesor de alambre. Entonces se supone que seguramente el más grueso va a jalarlo para su lado. Pero va a haber un punto de equilibrio. Porque el otro será un delgado, pero también va a haber, también ahí va a parar, ya no va a poder, ¿no? Muy bien. Si bien entendido así, cuando estamos en el punto C aquí, y en nuestros pulmones está la capacidad residual funcional, miren, el resorte pulmonar P está estirado y el resorte torácico un poquito estirado, la flecha roja. Un poquito estirado y el resorte pulmonar muy estirado. Ahora pasamos de aquí a acá, ¿no? A la posición, o sea, expulsamos el aire, que es esta que está acá. Pero inspiramos, hemos botado, estamos acá. Ahora inspiramos hacia arriba. Cuando inspiramos, el resorte torácico está normal, no está ni comprimido ni estirado. ¿Ve? No está ni comprimido ni estirado. Sin embargo, el resorte pulmonar está mucho más estirado. Se estiró más. Antes estaba acá, ahora se estira aquí. Llenamos bien nuestro pulmón de aire. Bien lleno hasta aquí arriba. ¿Qué ha pasado? Miren, el resorte pulmonar crece mucho más y el torácico se ha comprimido. Ahí está la flecha.
El torácico se acopla. Y ahí decimos, bote todo el que pueda, bote, bote, bote. Botamos hasta acá. Punto B. Final de expiración forzada. Miren, el pulmonar todavía está algo estiradito. Algo estirado. Y el torácico bien estirado. Que no tenga tanta dificultad como ahora. Grábense este esquema que está en muchos libros, ¿no? El equilibrio entre el resorte pulmonar y el resorte de punto de variación va a tener variables, ¿no? Y al final de una expiración normal, donde decíamos que nosotros como que nos tomamos un descanso para la siguiente inspiración, el torácico está algo estirado, pulmonar pasamos al punto D. Miren, el alveolo, el pulmonar, perdón, se estira más y el otro está normal, ni estirado ni comprimido. Llene bien su pulmón de aire, bien lleno. Mire, el pulmonar se estira más y el torácico se comprime. Por todo lo que pueda, botamos. El torácico se estira y el otro todavía sigue algo más estirado. Ustedes ven la flecha arriba, la flecha verde, perdón. En todas las circunstancias, la flecha verde, el resorte pulmonar está estirado. Siempre está estirado. En cambio, el resorte torácico puede estar estirado, muy estirado, algo estirado, no estirado, comprimido. El resorte torácico. Y esta circunstancia puede suceder en momentos en que el resorte pulmonar y el torácico se separan. ¿Y en qué momento se separan? Por ejemplo, cuando hay aire en el tórax, aire en el espacio pleural, inmediatamente el pulmón se colapsa. No solamente aire, sangre, pus, agua, lo que sea. Un accidente de tránsito, por ejemplo, se rompe las costillas, ¿no? Esta se rompe, y debajo de la costilla pulsa pues el paquete vascular nervioso y se rompen esos vasos, ¿no? Empieza a sangrar. Entonces sangra el espacio pleural y entonces esa sangre va a irse aumentando, 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 aumentando. Y va a ser el del espacio pleural, va a ser lo real. O la costilla rota hace de que haya una comunicación entre la atmósfera y el espacio pleural. Inmediatamente el pulmón se colapsa. Inmediatamente ya deja de funcionar ese pulmón. Solamente depende del otro. Y si el otro tiene el mismo problema, ahí quedas. Porque tú no puedes vivir con los dos pulmones colapsados. Con uno sí, pero con dos no. Muy bien, entonces no olvidemos estos resortes. Mañana vamos a reiniciar la clase justamente en esta diapositiva y volvemos a repetir los resortes. Acuérdense de que este de acá está representando el resorte torácico. Resorte torácico, ¿no? Y este aquí el resorte pulmonar. Entre ambos resortes hay un equilibrio, ¿no? Que durante la respiración estamos así de la mano. Tira y afloja, tira y afloja, tira y afloja. Eso es. Entonces, ¿qué pasa cuando llega bien tu pulmón de aire? Esto sube para acá. Sube para acá. O bota, va cayendo ahí. Eso es lo que pasa con eso. Y eso vamos a referirnos a elasticidad, ¿no? Acuérdense que todos nuestros tejidos, excepto los huesos, son elásticos. ¿No? Todos excepto los huesos son elásticos. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario? Algo que no está claro. Mañana voy a empezar, espero que en punto,
Y voy a empezar siempre haciendo un pequeño repasito de lo que llevamos la clase anterior. ¿Preguntas, comentarios? A ver, aquí veo a Solange Rojas, Mari Cruz, José Wilmer Villanueva. ¿Cuántos participantes hay? Muy bien, o sea, la mitad de lo que debe ser. Porque son temas que son 100 y tantos ustedes. Bueno, lo que yo digo lo pueden encontrar en el libro. Yo creo que están grabando esto, pueden repetirlo, no hay problema. A la hora del examen, ahí nos vemos. Lo importante es que esté todo en la cabeza. A la hora del examen nos vemos. Muy bien, si no hay preguntas, comentarios, gracias. Y muy bien, Yair, cuando tenga problemas de comunicación, así me llamas de frente y me avisas de que pues no se puede, no estoy hablando. Muy bien. Gracias, doctor. Está bien. Adiós. Gracias. Felicidades, mañana 7:30 también. Gracias. Gracias Muchas por esta gracias, mañana. doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hola, doctor. Gracias. Por favor, para mi grupo de práctica, el día miércoles vamos a hacer práctica porque no pude hacer el jueves pasado, vamos a hacer el miércoles y el jueves, ¿no? Miércoles y jueves vamos a tener práctica, mi grupo de práctica. Por favor.